Hola, bienvenidos a canal de mi papá. Seguid escuchando. Seguro que va a gustar este relato. Hoy he sumado una nueva voz a mi canal. Esa vocecilla tierna que les ha dado la bienvenida al comienzo es la de mi pequeña hijita. De modo que, y como no podía ser de otra manera, para acompañarla en su debut, he escogido un cuento que muy probablemente no sea el más técnico ni el mejor escrito, pero sí que es uno de los más tiernos que alguna vez he lubricado. Además, la protagonista del relato comparte dos cosas con mi pequeña. Ambas tienen el mismo nombre y ambas gozan de una virtud que personalmente admiro en los demás. Ambas niñas poseen la virtud y el deseo innato de cuidar y brindar cariño a los demás. Hoy, en Cuentos que te cuento, para que no mires para otro lado, Catleya acompaña a su padre hasta Milagro. Las balas silbaban segando vidas mientras las bombas desbravaban la ciudad. El mundo amanecería mañana reconvertido en una versión realista del post-apocalipsis, pero sentada en su sillón en medio de su vetusto salón, ahora sin paredes, Catleya solo tenía sentidos para la música que componía en su cabeza. Entre el silencio de su corazón, apagado por el horror, y el silencio habitual de su mundo, como una flor solitaria que resistiera contra el crudo invierno, imaginadas notas musicales dibujadas por enérgicos gestos cargados de ternura, partían de las manos de su padre, recuerdos remontados desde sus primeros años de vida que ahora circunvalaban su mente, poniendo un severo muro de contención a la criminalidad humana que campeaba a su alrededor, invadiéndolo todo. La joven había nacido años ha con un defecto y una virtud, sellos perennes que marcaron su vida. El defecto era una sordera total que le impedía oír absolutamente a través de su aparato auditivo. La virtud, un optimismo a prueba de balas y de bombas, herencia de su padre, que le haría soñar historias que en el futuro la convertirían en una reconocida escritora y humanista. Desde el estallido de la guerra jamás llegó a temer por su vida o la de los suyos, y no porque no sintiera miedo ante la muerte o desazón ante el horror provocado por la ambición y la estupidez humana, sino porque simplemente era totalmente sorda. Sorda también ante el desaliento y la tristeza. Cuando la violencia vino a arrasar por completo su ciudad, matando a la gran mayoría de la población, destrozando su casa y arrasando su mundo, ella, lejos de dejarse desbordar por el inhumano dolor, acudió a tomar la mano de su padre y, acomodándolo junto a sí en el superviviente sillón de su desaparecida casa, reconstruyó con apasionados trazos de sus dedos un cuento que llevó a ambos a viajar elevados por encima del horror de la guerra y de sus macabras consecuencias. De este modo, flotaron por el espacio sideral dejando atrás los derramamientos de sangre hasta llegar a un valle bañado por un lago que adornaba sus aguas con el color rojo de la pasión. El valle, circundado de altas montañas de cumbres nevadas, era un lugar paradisíaco donde los hombres de múltiples razas, formas y credos convivían en armonía. Con las manos conformando un cono invertido, Catleya construyó a su padre una hermosa casa frente a un encarnado lago donde lo acomodó para indicarle, sin palabras, que la esperase tranquilo. En aquel paisaje de paz y de concordia, alejado de tribus y ritos tribales, de conflictos por raza o por naciones, limpio de odios y de ambiciones,
dejó la muchacha acomodado a su moribundo padre, para que aguardara en calma que a ella le llegara la hora fijada, hora en que volvería junto a él para por siempre ensoñarse ambos, recreando cuentos cargados de tonos musicales. Al lugar, Catleya lo llamó Milagro. El padre, feliz como había sido en vida, la contempló mientras moría en un lento desangrarse, vestido con su mejor sonrisa, dejándose acompañar por la pasión y el magnetismo que la silenciosa historia de su hija desprendía de entre sus meñiques, sus índices, sus medios, sus anulares y sus pulgares. De ese modo, poco a poco, fue el hombre siguiendo los rasgos trazados del musical cuento, pisando con los pies descalzos el arcoizado suelo de Milagro, bañándose en el rojo lago, contemplando las blancas cumbres y acomodándose en la confortable casa que su hija le había regalado para su eterno descanso. Acabado el cuento, cuando aún restaban en las atmósferas el humo de los incendios, los sayes de los moribundos y el polvo de los derribos, la joven se enjugó una lágrima de homenaje y, volviendo a llenar su silencio de notas musicales, compuso una marcha fúnebre mientras cerraba los ojos de su amado padre. Concluido el acto, salió de los restos de su antiguo hogar con la intención de socorrer a otros heridos o brindar cobijo a otros huérfanos, a los que calmó con sordos símbolos de gestos trazados en el aire, que hablaban sobre un lugar pacífico al que los fallecidos habían acudido para esperarles. Un lugar llamado Milagro, donde sus familias les aguardarían hasta el final de sus días. La Catleya de mi cuento fue una niña ucraniana que, al poco de terminar yo de transcribir este cuento, que ella me dictó con sordomudos gestos, se reunió con su padre, tras ser alcanzado su orfanato por un dron suicida, venido del país de al lado. El escritor sin letras. Nos encontramos en la próxima entrega. Promovamos la cultura y la literatura en todas sus formas. Si te ha gustado este relato, compártelo y suscríbete al canal de mi papá. Hay una fábrica pequeña pero inmensa de un viejo sabio que sobrevive porque piensa. Conocedor de múltiples maniobras, el